Hoy es domingo 30. Agradecido a Dios por darnos la oportunidad de poder estar un domingo más. Y les doy la bienvenida a todos y a nuestros hermanos en Facebook que nos siguen en directo. Hoy día el clima está un poquito medio agripados, casi todo Calca está así, todo el mundo mejor dicho. Un poco mal de la salud, hermano, pero vamos a dar lo mejor para nuestro Señor. Ya. Les invito a inclinar su rostro, vamos a orar para continuar, ¿no? Adorando a nuestro Señor. Gracias, Padre Santo, te damos por un domingo más, una semana más y un año más que vamos a ir, Señor, y nos vas a proteger, nos vas a cuidar. Estamos esperanzados, confiando en ti, de que nos ayudes, nos bendigas y nos trates con misericordia en medio de todas estas pruebas que estamos pasando. Oramos para que nos guíe tu bendita mano y que tu Santo Espíritu nos esté solventando, Señor, a través de las necesidades que tenemos. Oro por mis hermanos que se dan su tiempo de estar acá, adorándote, glorificándote, con lluvia, sin lluvia, Señor. Gracias por brindarnos ese amor por tu casa para poder reunirnos y estar en comunión con nuestros hermanos. Agradecido y bendecido, Señor, por la vida, por la salud y aún en medio de la enfermedad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te doy la gloria y la honra solamente. Amén. Bien, vamos a cantar una alabanza que ya muchos conocemos, alabanza y honor solamente a nuestro Señor Jesucristo, que merece toda la gloria y la honra. Todos decimos: su sangre me vertió. Vamos a decir todos: anciano de día. Damos el tiempo para tratar de practicar más las alabanzas, porque nos falta ensayar un poquito más. Estas canciones son antiguitas que no hemos cantado hace mucho tiempo. Bien, hermanos, les invito a abrir su Biblia. Es un salmo muy precioso que vamos a leer, que está en el Salmo 138, del versículo 1 hasta el versículo 8, un salmo corto. ¿Lo tienen? Salmo 138, del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor: te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Amén. Porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y extiende al humilde, mas al altivo mirará de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén, hermano. Bien, vamos a cantar, hermano, un coro también antiguo, pero vamos a dar a Dios toda la gloria y la honra, porque Él es nuestro escudo en medio de todos nuestros enemigos. Y aún en medio de las pruebas, Él siempre está a nuestro lado. Levántate.
palmas al Señor. Bien, vamos a cantar otra alabanza más, hermano. Esta alabanza se llama Sentado en tu trono, rodeado de luz. Tiene esta alabanza muy preciosa, hermano. Acá nuestros hermanos nos van a acompañar. Sentado en tu trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con rostro de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, estruendo a su voz. Sentado en su trono. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, estruendo en su voz poderoso. Postrarnos rostro en tierra y vamos a entregar nuestras coronas, porque solamente Él se merece la gloria y la honra y el reconocimiento por todas las naciones. Bien, hermanos, vamos a cantar un himno, así que nuestro hermano Josué nos va a ayudar, o llamamos al pastor. Pastor, nos acompaña para cantar. Oh, que amigo nos es Cristo. Vamos a cantar 3 estrofas, no sé si habrá más, pero acá tengo 3 estrofas. Vamos a cantar. Bien, todos decimos así. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor. Él
recoger los diezmos y las ofrendas. También bendecida a nuestro Señor con lo que Dios nos bendice. Vamos a cantar tu nombre, Dios. La meditación de la mañana. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. El Señor nos ha regalado un agradable clima en este día. Según el instrumento, estamos con 23 grados. Un clima bastante agradable, rico, ¿verdad? No es tan común tener este clima acá en la ciudad de Pucallpa y es un milagro de Dios. ¿Cuántos creen que este es un milagro de Dios? Ya los milagros de Dios no nos sorprenden, ¿verdad? Cuando llueve, ¿qué piensa usted? ¿Qué dice usted? Ya se fregó el día, dice usted, ¿verdad? No, debemos adorar a Dios. Es un milagro de Dios. Cuando vemos lluvias, cuando amanece un nuevo día, es un milagro de Dios. Cuando llega la noche, también es milagro de Dios. Es algo sobrenatural. No es así nomás que se da. Dios ha establecido estas leyes físicas. Y todos estos acontecimientos, estos sucesos, son milagros de Dios. El estar con vida hoy es un milagro también. Así que, mis hermanos, hay un montón de motivos para exaltar el nombre de Dios, para alabar el nombre de Dios. Cuando nos juntamos, debe ser para eso. Más temprano en la clase estábamos recordando que el congregarnos
debe ser un tiempo hermoso donde nos juntamos para adorarle a Dios, y no como algunos que tienen por costumbre el no congregarse. ¿Cuál es su actitud al venir cada domingo a este lugar? Una actitud de reverencia, una actitud de adoración, de deseos de alabarle, de exaltarle. Tu nombre, oh Dios, exaltaré. Tu nombre, Dios, exaltaré. Siempre les estoy recordando, no debe distraernos en lo absoluto cuando venimos acá para cumplir ese propósito de adorarlo a Dios de manera colectiva. Hermano, abra su boca y cántale al Señor. Exprésale al Señor. Exprésale. Porque no es correcto que usted no le exprese a Dios su gratitud, su alabanza, su adoración, cantándolo. No es correcto. Porque es imposible que un creyente no pueda alabarle a Dios, no pueda exaltarle, no pueda adorarle. Es imposible. Porque en el corazón del creyente hay ese deseo de exaltarle a Dios. ¿Usted siente ese deseo de exaltarle, de alabarle? No solamente aquí, en todo lugar. Mientras usted está conduciendo su vehículo, ¿qué canta? ¿Cantan ustedes mientras conducen su vehículo, no? Mientras mis hermanas están en la casa haciendo las labores de la casa, ¿cantan o no cantan? ¿Suena la canción o solamente es en el pensamiento nomás? Pero en el pensamiento está bien, también pueden cantar, pero es mucho mejor expresarlo, ¿verdad? ¿Qué canciones cantan? ¿Qué canción? No, ustedes no están cantando, saca la mano, saca el pie, ¿verdad? ¿Ah? O dice usted, víbora, ese nombre te han puesto, porque en el alma llevas el veneno mortal. No está cantando usted eso, ¿verdad? ¿Qué canta usted? Alabanzas a Cristo, ¿sí o no? Alabanzas a Dios. Exáltale al Señor, hermano. El corazón del creyente sana de problemas cardiovasculares. El cuerpo se alimenta y sana, recibe la sanidad cuando le alaba a Dios. Hay una hermana que dice de vez en cuando, y ya es algo muy, muy común en ella, decir que cuando lee la palabra, realmente ella también se alimenta físicamente. Alimenta su alma, su cuerpo. Hay sanidad en la palabra de Dios. Y Dios mismo lo dice en su palabra. Hay sanidad. Bueno, usted mismo tiene que experimentar, pero si no está experimentando, experiméntelo. Yo solamente le recuerdo lo que la Biblia dice, lo que Dios dice en su palabra. Y le animo, le motivo a hacerlo. Sé que hay circunstancias en la vida que nos conduce también a estar tristes, desanimados, desalentados, ¿verdad? Hay situaciones que nos conducen a esa forma de vivir. Y no le estoy diciendo que usted vive una vida de hipocresía, ¿no? No, está bien. Es un motivo para escucharlos, para orar juntos y llevarlo al Señor, esas pruebas. Llorar en la presencia del Señor. Llorar en la presencia del Señor. Esperar que en su misericordia Él nos extienda su ayuda. Problemas con los hijos metidos en algunos vicios. Es triste eso, ¿verdad? Cuando nuestros hijos se meten en vicios, en trampas del enemigo. Y eso es tristeza para los padres. Hijos rebeldes, contumaces, metidos en pecados, con problemas en la familia que tienen. Qué triste debe ser para los padres tener un hijo con problemas en su familia, con problemas con sus hijos, con problemas de esto. Lágrimas, ¿verdad?, para los padres. Ruego a Dios que mis hijos puedan obedecerle a Dios. Porque si obedecen a Dios, las cosas van a estar mejor. Van a estar mejor. Sirviendo a Dios.
viviendo para Dios, consagrándose para Dios. Saludo cordial para nuestros amigos y hermanos que nos siguen a través del Facebook. Dios los bendiga, mis amigos, mis hermanos. Algunos no pudieron asistir por el tema de las lluvias que están sucediendo acá, pero otros que de repente están en otros lugares del Perú o del mundo, Dios los bendiga. Que el Señor te bendiga en esta mañana y que la palabra de Dios pueda nutrirlo también, pueda animarlo, pueda desafiarlo, pueda consolarlo también. El tema de hoy que quiero compartir con todos ustedes es: el hombre es justificado delante de Dios mediante la fe y no mediante las obras de la ley. Repito, el tema de hoy es: el hombre es justificado delante de Dios mediante la fe y no mediante las obras de la ley. El texto bíblico que estaremos revisando en esta mañana se encuentra en Gálatas, el capítulo 3. Continuación de hace algunos domingos, hoy estaremos tratando el capítulo 3 del libro de Gálatas. Como algunos ya tienen conocimiento, el apóstol Pablo escribe a los hermanos de la región de Galacia, de la provincia de Galacia, de una manera más clara, la provincia de Galacia, que está al noroeste de Jerusalén. La provincia de Galacia está al noroeste de Jerusalén. El apóstol Pablo visitó esta región y estuvo allí en esta región por un tiempo de 2 años. 2 años estuvo el apóstol Pablo por la provincia de Galacia. ¿Qué hacía el apóstol Pablo en estos 2 años? ¿Qué hacía el apóstol Pablo en estos 2 años? Predicó el mensaje del Evangelio de Jesucristo, que consiste en la justificación de Dios a través de la fe en su amado Hijo Jesús y no mediante las obras de la ley. 2 años predicando en diferentes ciudades. Llegó primero a Antioquía de Pisidia, luego se fue a la otra ciudad de Listra, de Derbe, 4 ciudades donde el apóstol Pablo predicó fuertemente y estableció iglesias, y dejó también a líderes para que ellos continuaran predicando el Evangelio de Jesucristo. Pero ¿qué ocurrió cuando él regresó? Él regresa a Antioquía de Siria y estando allí se entera que los hermanos de las iglesias de la región de Galacia, de la provincia de Galacia, habían abandonado la fe, el Evangelio, la justificación por fe en Jesucristo y estaban tratando de hacer trabajos humanos para alcanzar la justificación delante de Dios. Esfuerzos humanos. Como dice Pablo, mediante la carne, se refiere a un sinnúmero de trabajos que hacían los hermanos de la región de Galacia para alcanzar el favor de la justificación delante de Dios. Hermanos, lo que estoy compartiendo en esta mañana, hablando con ustedes, es un tema medular, es un tema importante, principal, que ustedes y yo debemos manejarlo, debemos tener interés en conocerlo. Porque al igual que en esos tiempos, hoy en día también hay personas que enfatizan la justificación, alcanzar el favor de Dios, para alcanzar la salvación de parte de Dios, el perdón de nuestros pecados,
mediante esfuerzos humanos. Mediante esfuerzos humanos. En los tiempos de Pablo, los falsos maestros decían que hay que poner énfasis en las obras de la ley de Moisés. En el tema de la circuncisión. En el tema de la circuncisión, reglas de alimentación, observación de los días festivos, y estos y otras cosas más. Volver y observar la ley de Moisés, dejando de lado la promesa que Dios había hecho a Abraham, que el perdón y la justificación sería por medio de la fe. Por medio de la fe. En Gálatas capítulo 3 dice así: oh Gálatas insensatos. Empieza el apóstol Pablo el capítulo 3 lanzando una dura exhortación. Insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El apóstol Pablo confronta a los hermanos de la región de Galacia, porque esta carta llegó a todas las iglesias de la región de Galacia. Una confrontación severa. ¿Por qué? Porque ellos habían abandonado el evangelio para ir en pos de otro evangelio falso. Dejaron el evangelio verdadero para ir en pos de un evangelio falso. ¿En qué consistía ese evangelio falso? En observar la ley de Moisés. Entonces usted está diciendo, pastor, que la ley de Moisés entonces es un evangelio falso. Lo repito otra vez: observar y tratar de vivir observando la ley de Moisés para ser justificados delante de Dios es un evangelio falso. Otra cosa que quiero recordarles, por si de pronto se han olvidado, o enseñarles por si de pronto no lo han conocido. Parece que va a ser novedoso para algunos. ¿Sabe usted que en la Biblia encontramos dos medios de salvación? ¿Sabía usted? Hay dos medios de salvación, de justificación, que encontramos en la Biblia. Uno es por la ley y lo otro es por la fe. Y en este capítulo de Gálatas vamos a ver, y en el Romanos capítulo 4 también vamos a ver, que si alguien pretende ser justificado mediante la ley, no va a lograrlo. Está bien, tómalo, dice la Biblia, tómalo, pues. ¿Tú quieres? Ya, tómalo. Pero déjame decirte que no vas a alcanzar ser justificado delante de Dios mediante la ley de Moisés. ¿Por qué, dice usted? Porque no vas a poderlo. Pero, ¿es imposible? Sí. ¿Por qué? Porque la ley exige ser perfectos. Que nunca falles en ninguna demanda de la ley. Dios mismo
está diciendo que vas a fracasar mediante la ley de Moisés. Por eso, habiendo Dios conocido que sería imposible, entonces nos dio la alternativa de que la salvación sería por fe en Jesucristo. Parece que el pastor está inventando esto. No, está en la Biblia. Está en la Biblia. ¿Quieres tú ser justificado mediante la ley de Moisés? Ahí tienes, dice el Señor. A ver, inténtalo. No lo lograrás. No lograrás cumplir la demanda de Dios. Ser perfecto. Por otro lado, estarías rechazando a Jesucristo como mediador. ¿Sabe qué, Señor mi Dios? Yo voy a tratar de ser justificado mediante la ley. Lo que hizo tu Hijo Jesús en la cruz no nos sirve. Yo voy a lograrlo por mi esfuerzo. Eso es mediante la ley. Yo lo logro mediante mi esfuerzo. Y rechazo lo que Jesús, tu Hijo, hizo en la cruz. Eso sería, más o menos, mi expresión si intento yo alcanzar la justificación mediante las obras de la ley. Pablo les dice a los hermanos de Galacia, ¿qué es lo que les ha pasado a ustedes? ¿Por qué abandonaron el Evangelio de Cristo que les he enseñado durante tanto tiempo? Y pretenden ahora seguir observando la ley de Moisés y enseñando a los otros a cumplir la ley de Moisés para ser justificados delante de Dios. ¿Qué les ha pasado? ¿Quién les ha encantado? Dice Pablo. ¿Quién les fascinó? ¿Quién los condujo de manera sutil para que ustedes crean esto y están ahí embobados en este evangelio falso? Como perritos, a quien se le da su comidita, ahí está, embobado. Eso es lo que dice Pablo. ¿Quién les ha embobado? Pablo está molesto. No porque ellos llegaron tarde al culto, no, sino porque abandonaron el evangelio de Cristo para ir en pos de un evangelio falso. ¿En qué consistía ese evangelio falso? En anhelar ser justificados mediante la ley de Moisés. Pero Pablo ama la ley de Moisés, sí, pero está molesto porque dejaron el evangelio para ir en pos de la ley. ¿Está molesto Pablo? Sí, está molesto. Entonces, ¿Pablo odia la ley? No, Pablo ama la ley. Entonces, ¿por qué está molesto? Por eso mismo. Hermanos, hoy en día hay personas que ponen mucho énfasis en el tema de la ley solamente con el asunto del sábado. Solamente con el asunto del sábado. El resto no lo mencionan. ¿Por qué? Están enfatizando de que observar el sábado también es vital para agradarle a Dios o recibir el favor de Dios. Para aquellos amigos y hermanos que están fascinados con el tema del sábado, tengo algo que decirles. Y para ustedes también de pronto, hermanos. Si usted quiere observar el sábado para descansar, no está mal, está bien, puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Pero ¿sabe qué? No te trae ningún beneficio espiritual. Para descansar, no para reunirte y adorarle a Dios, no. No para reunirte con los demás y hacer un culto a Dios, no, es para descansar. La observación de parte de Dios es que ellos debían de descansar.
Hermanos, ¿ustedes qué creen? ¿Que Israel guardó esto? No es tan fácil descansar, hermanos. Díganme ustedes, hermanas, madres de familia, ¿descansan ustedes cuando tienen que descansar? No. Como dicen en mi tierra, mi cuerpo se aflige si no hago nada, dicen mis paisanos banguerrinos. Tan trabajadores son, dicen, mi cuerpo se aflige si no hago nada. Dice. Siendo hermana, mi paisano, de San Martín. Quieren hacer algo. El descansar, hermanos, no es un asunto sencillo según Dios. Las indicaciones están en Éxodo. Nadie hará nada. Ni su siervo, ni su esclavo, ni su bestia, ni su asno, ni su animal de carga. Nadie. Descanso absoluto. Shabbat significa descanso absoluto. Y si alguien no cumplía esto, ¿cuál era la sanción? Muerte. Aquellos amigos y hermanos que están fascinados con el sábado, les pregunto, ¿a cuántos de sus hermanos han matado ustedes por haber faltado, por haber trabajado un sábado? Si quieren observar como Dios observa, como Dios manda, entonces ustedes deberían de procesarlos y matarlos a aquellos que no están obedeciendo como Dios mandó en la ley. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque no está vigente, pues. No está en vigencia. ¿Se entiende, mis hermanos? ¿Ustedes están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Qué deberían de hacer aquellos que observan el sábado y está mal observado? La ordenanza de Dios es para descansar, no para reunirse a adorar, a hacer un culto. Es para descansar. ¿Cómo adoraban a Dios los hebreos? Descansando. Descansando. Repito, no era una cosa sencilla. Números nos da un relato. Le vieron a un hebreo que estaba cortando leña. Y él pensaría que nadie le estaba viendo. Lo vieron y lo llevaron a Moisés. ¿Y qué le hicieron? Lo mataron. Por trabajador. No quiso descansar. Hoy en día, ¿por qué no hacen? ¿Cuántos de los que observan el tema del sábado han desobedecido haciendo algo? Haciendo algo. Una comida, un desayuno, ir a comprar gasolina para movilizarse. ¿Por qué no les dan muerte? Porque está fuera de vigencia. Estamos en el tema de la gracia, no estamos en el tema de la ley. Solamente un caso, un ejemplo. ¿Pero es malo observarlo y descansar? ¿Para descansar? No. ¿Se puede hacerlo? Claro, hermano, ¿ustedes quieren hacerlo? Háganlo. Pero no lo van a lograr, porque algo van a hacer. ¿Sí o no? Diga usted, hoy día descanso, es Shabbat, y voy a descansar, no voy a hacer nada. Y hazlo como el calendario hebreo, de 6 de la tarde a 6 de la tarde del siguiente día. No lo vas a hacer. Vas a querer mirar tu WhatsApp, ¿verdad? Vas a querer mirar tu Facebook. Hermanos, en nuestro contexto hay algunos que están pensando en eso. En nuestro contexto algunos están pensando en el bautismo o en bautizarse.
Algunos enseñan y creen y perciben de que, ahora que estoy bautizado, ahora sí ya estoy asegurado ya. Mi salvación está segura. Mucho cuidado con eso. El bautismo no es condición para la salvación. Alguien que es inmaduro está diciendo, ya ves, por eso no me bautizo yo. ¿No quieres bautizarte? Entonces no eres creyente, pues. Si tú dices, no quiero bautizarme, es más, ahora el pastor está diciendo que el bautismo no es salvífico, no es condicionante para la salvación, ya ves, entonces, por eso no me bautizas. Si tú no te bautizas, entonces no eres creyente, pues. ¿No quieres bautizarte? Dos razones. O eres un inmaduro que falta conocer, o el otro es que no eres creyente. A propósito, estoy chocando con alguien aquí. Y si estoy chocando, bueno, rásquese nomás. Ahí tengo un recién bautizado, que me ha puesto en emergencia. Son experiencias que me agradan. Hermano, yo tengo experiencias lindas del tema del bautismo. Programamos en 10 minutos el bautismo de un hermano, Joseph. ¿Y sabe qué, hermano? El bautismo vino de arriba. Dios mandó agua del cielo. Como dice por ahí, un lluvión. Y llovía, como dice la canción. Y no paraba. Y me sorprendió que le vi a aquelita en el bautizo. Cuando se quiere, se puede, ¿no, aquelita? Cuando se quiere, se puede. Con lluvia, ahí estaba aquelita. La hermana Rosy, la hermana Ye, no sé quién más. Creo que hasta Jetro estaba, creo, ahí. Era un bautismo muy especial porque era solamente círculo cerrado. No se aceptaban más personas que entran. Solo familia, ¿verdad? Quisieron entrar el hermano Antonio con su familia, le cerramos la puerta. No, hermano, es solo para familia, dije. Ya, pues triste, volvió él con su familia. Y fue una experiencia linda, porque en horas yo estaba viajando, ¿verdad? Estaba viajando y yo le dije al hermano Joseph, a no sé a quién, a la hermana Jenny, de repente yo no vuelvo, hermano, yo quiero bautizarlo. No sé lo que puede pasar, pero me voy a bautizar. Joseph, te animo, firmes y adelante, sin temor alguno. Hueste de la fe, dice el himno, ¿verdad? Hermanos, aquí encontramos un principio, que voy a repetir lo que dije hace un domingo, algunos domingos atrás. Jesucristo es el evangelio verdadero, en quien debemos tener fe para ser justificados delante de Dios. Jesucristo es el evangelio verdadero, en quien debemos tener fe para ser justificados delante de Dios. Eso es lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 3, del 1 hasta el versículo 5. Que nadie, hermanos, les esté sembrando dudas. Que nadie les esté fascinando con otras cosas en nombre de Dios. Centrados en que mi fe en Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz, por mis pecados, es suficiente y único para ser perdonado delante de Dios. ¿Quiere usted observar la ley de Moisés? Está bien, obsérvalo. Por ejemplo, la ley de Moisés dice que no debes comer esto, que debes comer esto. ¿Quiere usted hacerlo? Hazlo, no lo prohíbo. Hazlo. Hazlo, hermano. Hazlo. Pero no le va a traer ningún beneficio espiritual. Usted dice, no, yo quiero comer, cómalo.
A mí me gusta comer el rellenito. Cómalo. Porque ¿de qué es ese relleno? De sangre, ¿verdad? Y la Biblia dice en muchas partes que no se debe comer sangre, en la ley de Moisés y en Hechos capítulo 15 también. ¿Es normativo eso? No es normativo. Pero si usted dice, la Biblia me dice, no me dice, dice a los hebreos, ojo con eso, dice a los hebreos, pero yo quiero hacerlo también, está bien, hazlo, pero no es una norma para el Evangelio. ¿Me entienden lo que es norma? Que sí o sí. ¿Quieres glorificar a Dios no comiendo sangre? Hazlo. ¿Quieres glorificar a Dios comiéndolo? Hazlo. Porque puedes glorificar a Dios no comiendo y también comiéndolo. ¿Quieres descansar el Shabbat del sábado para glorificarle a Dios? Hazlo. Y si usted quiere trabajar ese día y glorifica a Dios, también hazlo. ¿Qué día debe ser el descanso? Según la gracia y según la ley. Pregunta fuerte, ¿eh? Los evangélicos dicen, es domingo, el día de reposo. Mentira, no es domingo. No está en la Biblia. Y otro dice, es el séptimo día, es sábado. Sí, para los hebreos. ¿Pero está vigente? No está vigente. ¿Pero pueden hacerlo? Sí. ¿Requisito para la justificación delante de Dios? No. ¿Me trae beneficios? Posiblemente. ¿Espirituales? No. No nos trae ningún beneficio espiritual el comer o el no comer ciertas cosas. El descansar tal día, el trabajar tal día, no nos trae ningún beneficio espiritual. Entiéndanlo. Pero, ¿puedes hacerlo? Sí. ¿Glorifica a Dios? Claro, si lo haces para la gloria de Dios. Cualquier día. Versículo 6, voy corriendo. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿De qué manera fue justificado Abraham? Dice Pablo. ¿Observando las obras de la ley o por fe? ¿En qué? En la promesa. Esto, hermanos, hay que comerlo bien sentado y les invito a comer juntamente conmigo, bien sentadito. Disfruten lo que les voy a compartir esta mañana. Para que ustedes conozcan el Evangelio, al igual que yo, de manera tan clara y disfrutarlo. Pablo admiraba a un personaje. ¿Quién era ese personaje que Pablo admiraba? ¿Moisés o Abraham? ¿Qué piensan ustedes? Según lo que usted conoce. Pablo tenía un personaje favorito y él era Abraham. Abraham. Y dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y le fue contado por justicia. El apóstol Pablo cita lo que nosotros tenemos también en Génesis capítulo 15, a partir del versículo 6. Y utiliza a Abraham como prueba que nunca hubo otro camino de salvación fuera de la gracia de Dios por medio de la fe. ¿De qué manera se presenta la justificación en el Antiguo Testamento, en el Génesis? Les pregunto a ustedes, hermanos, amigos que nos siguen por las redes sociales. ¿De qué manera se presenta la justificación en el Antiguo Testamento y específicamente en Génesis? ¿Por la gracia, por la fe
¿O por las obras o por la ley? ¿Qué dice Abraham? Perdón, ¿qué dice Pablo en Gálatas 3, versículo 6? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creer es tener fe. Hermanos, en Génesis se presenta la justificación mediante la gracia, por medio de la fe, en la promesa. Pregunto yo, Abraham tuvo fe en la promesa. ¿Cuál promesa? En la fe que Abraham tuvo, ¿cuál promesa estaba creyendo Abraham? En la promesa que Dios le había dicho, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, en su simiente serían, Génesis capítulo 12, en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y quién es esa simiente? ¿Quién es esa simiente a que se refería Génesis capítulo 12? ¿Isaac? ¿Jacob? No, Cristo, aquí lo dice el texto. Promesa de una herencia. ¿Ustedes qué piensan? ¿La herencia es gratis o la herencia nos cuesta? Gratis. Por eso es herencia. En el Antiguo Testamento, antes de la ley, se presenta el evangelio de la justificación por medio de la fe. ¿Fe en qué tuvo Abraham? En la promesa que Dios le había hecho. ¿Cuál promesa? De que serían benditas en su simiente todas las familias, naciones de la tierra. ¿Pero Abraham conoció a Cristo? No. Pero tuvo fe que vendría de su simiente. Pablo les recuerda a los hermanos de Galacia, ¿qué pues les ha pasado a ustedes? ¿Qué pruebas más quieren? Les voy a hablar de Abraham, dice. Les voy a hablar de Abraham. Miren lo que dice. Versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Yo quiero agregar algo. Los que son de fe, dice el texto, ¿de quién son hijos? De Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham es el padre de la fe y Abraham tuvo fe en la promesa que Dios le hizo. Los que son de las obras de la ley, ¿de quién son hijos? De Moisés. Voy a repetir otra vez. Los que son hijos de la fe son hijos de Abraham. O los que son de la fe son hijos de Abraham. Y los que son de las obras de la ley son hijos de Moisés. Les pregunto a ustedes, ¿de quién quieren ser hijos ustedes? ¿Hijos de la fe en Abraham o hijos de las obras de la ley en Moisés? ¿De quién quieren ser? Vamos, escojan. Algunos están que molestan enfatizando la ley de Moisés. Estos son hijos de las obras de la ley, o sea, son hijos de Moisés. Insisten en que serán justificados mediante las obras de la ley. ¿Y sabe qué dice Dios? Están bajo maldición. Son malditos. Están bajo condenación. Hermano, amigo, si Dios te está diciendo eso, en cuanto tú insistes en observar la ley de Moisés para recibir el favor de Dios, la justificación, mediante las obras de la ley, estás bajo maldición. ¿Tú quieres eso? ¿Quieres ser un maldito delante de Dios? Y ok, siga con tu ley. Siga con Moisés, siga, enfatice eso.
Por eso es que Pablo dice, hay que ser tan necios. Hay otra palabra, ¿verdad? No voy a decirlo. Hay que ser tan necios de que si Dios nos está diciendo a través de su palabra que si anhelas tú ser alcanzado la justificación mediante las obras de la ley, estás bajo maldición. Dios te está diciendo eso, estás maldito. Y luego te dice, pero si anhelas creer como Abraham creyó y alcanzó la justificación, creyendo en la promesa de que vendría un Redentor para Abraham, y nosotros creemos en que ya vino ese Redentor, Dios te dice, solamente esa es la forma que serás bendecido y alcanzarás la bendición, la herencia eterna. Entendiendo eso, ¿por qué entonces decir, no, yo sigo con esto? Es como cuenta la historia de dos que fueron condenados a la muerte. Y les hicieron escoger. Ahí tenemos la horca y tenemos la silla eléctrica. Escojan ustedes. ¿Cómo quieren morir? Así que uno de ellos escogió la silla eléctrica. Y otro escogió la horca. El primero, el que escogió la silla eléctrica, lo llevaron, le pusieron a la silla eléctrica, levantaron el contacto de la llave, y él estaba asustado ya, pues, ¿no? Y total que estaba malograda la silla eléctrica. Y lo hicieron regresar. El siguiente, y se encuentran en el camino los dos condenados. Oye, ¿qué pasó? Le dice. Y este que estuvo ya en la silla le dice, oye, no vayas a escoger la silla, está madurada, escoge la horca. Ay, 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 le dice. Se cruzaron y se fueron. Tan necio sería, pues, sabiendo que está madurada la silla, escogí la horca que está bien, no, pero escojo la silla, está bien, ¿no? Ese más o menos. Si tengo salvación mediante Cristo, por fe en Él, y estoy condenado, anhelando agradarle a Dios mediante la ley, tan necios sois, dice Pablo, tan necios sois, haber vuelto a ser condenados, habiendo alcanzado la libertad. Te sacan de la cárcel y tú dices, no, vuelves al siguiente día, quiere entrar otra vez, me gusta estar en la cárcel. No, pues. Eso es lo que mucha gente está haciendo, observando el tema de la ley y dejando la gracia de Dios. Tenemos el siguiente principio. Dios, gloria a Dios por esto, Dios de antemano había preparado la justificación mediante la fe. Dios de antemano había preparado la justificación mediante la fe y no mediante las obras de la ley. ¿De dónde saco esto? Versículo 8. Presten atención a lo que dice el 8. Y la Escritura, previendo, anticipando que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Quiere decir entonces que la justificación no es una solución nueva que Dios
Se le ha ocurrido en un momento y después de tanto estar pensando, ¿ahora qué hago? Ya, ahora sí, ya sé ahora. ¿Sabe qué? La justificación va a ser mediante la fe y no mediante las obras. Es fracasada. ¿Cómo pude fallar en este asunto de la ley? No. Dios sabía en la eternidad que la justificación siempre ha sido y será por medio de la fe en la promesa que Dios ha dado a Abraham. Hermanos, la justificación delante de Dios por fe sigue siendo por fe y será por fe. En la tribulación, en el reino milenial, será por fe. No va a cambiar las cosas. Imagínense que las cosas cambiarían después. Y tú digas, ahora, ¿en qué me quedo? ¿Con qué me quedo? No. Ha sido por fe, sigue siendo por fe y seguirá siendo por fe. En la promesa que Dios hizo a Abraham, aún él sin conocer creyó y dijo, ¿y quién es esa promesa? Cristo. ¿Cuándo vino? Hace casi 2000 años. Mateo 1:1, ¿qué dice? ¿Qué dice Mateo 1:1? ¿De quién es descendiente el Cristo, el Mesías? Hijo de Abraham, hijo de David. ¿Sí o no? Hijo de David, hijo de Abraham, cualquiera del orden. Es descendiente de Abraham el Cristo. En el tiempo de la tribulación, ¿quién será el medio de salvación? ¿Será otro ser? No, el mismo. El mismo descendiente de Abraham, Cristo. En el milenio, Cristo mismo. Otro tema que habrá que explicar, ¿verdad? Es otro asunto. Es otras fechas, otros tiempos de horas para seguir hablando acerca del milenio y la tribulación. En ti serán benditas todas las naciones. Génesis capítulo 12 está eso, por si desean. Génesis capítulo 12. Pero también me gusta mencionar lo que Dios le promete en una conversación que tiene Dios con Adán, con Eva y con el enemigo, con Satanás. En Génesis capítulo 3, versículo 15. Tu simiente, le dice el Señor a Eva, tu simiente. Versículo 9, Gálatas 3. De modo que los que de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Y no en Moisés. Hermanos, lo que estamos comiendo en esta mañana es un plato especial, por si acaso. No es entradita. Este es el evangelio puro. Disfruten, hermanos. Y si no entienden algo de lo que estamos hablando, no tengan temor en preguntarme. Por WhatsApp, aunque sea, yo les respondo. Porque esta es palabra de Dios para alimentarnos. Esto es la base de nuestra fe. El Evangelio de Cristo, el tema de la justificación. De modo, 9 dice, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pablo concluye esta primera parte diciendo, de tal manera entonces, la bendición lo obtenemos en la promesa que Dios hizo a Abraham, así como él creyó. Así como él creyó. Versículo 10. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley también alcanzarán la salvación. Así dice. Son malditos.
Por eso dije hace un instante, ¿por qué hay gente tan necia que quieren vivir bajo maldición y no bajo la bendición de la salvación? En el contexto están condenados a la muerte eterna, al infierno, aquellos que anhelan ser justificados mediante la obra de la ley. Están bajo maldición, están condenados. Escrito está, dice Pablo, saca de Deuteronomio capítulo 16, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Quién ha logrado hacer? Entonces, bajo la ley, todos estamos condenados. No porque la ley es mala, sino porque no podemos cumplir las demandas de la ley. ¿Por qué estamos condenados mediante la ley de Dios? Porque no podemos cumplir las demandas de la ley. Porque si hubiese uno que pueda cumplir, no sería maldito, sino que sería bendito. Pero no hay ni uno. Romanos 3 dice, no hay ni uno. Busca, ¿dónde? No hay. Si quiero un hito, ¿cuántos habitantes tiene el mundo? 7.000 millones de habitantes es lo que escuché, que hay hasta la fecha. 7.000 millones de habitantes tiene el universo ahorita. Yo les pregunto, en 7.000 millones de habitantes, tanto pues ni un hito no hay que puede ser justificado mediante la ley. Uno que cumpla. Yo les conté la vez pasada, porque leí un comentario, dicen que el apóstol Pablo quiso ser perfecto. Su meta era ser perfecto, como Cristo. No pecar en nada. ¿Qué tal meta, verdad? ¿Qué pues no va a pecar, hermano? Como dice el salmista, en pecado me concibió mi madre. Ya está frito ya. Pero la meta de Pablo era ser perfecto. Pero no logró, pues. No hay ni uno. En 7.000 millones de habitantes, ni un hito, hermanos. Entonces, no hay alternativa mediante la ley. Así que Pablo no les está presentando algo nuevo a los Gálatas. Les está hablando un tema antiguo. Yo les pregunto, cuando Abraham fue justificado, ¿era hebreo o era gentil? A ver, mis hermanos teólogos. Cuando Abraham fue justificado, ¿era hebreo o no era hebreo? ¿Por qué? Porque los hebreos decían que los que son descendientes de Abraham son justificados. El que no, o sea, nosotros estamos acabados. Cuando Abraham fue justificado, no había el pueblo hebreo, no había Israel. Así que Abraham fue justificado siendo gentil, mediante la fe en la promesa. No existía Israel. Es algo grandioso, ¿sí, hermanos? Uno va bien. Pero lo que viene es más rico, hermanos. Yo quiero terminar o empezar lo que les quiero hablar cuando Pablo explica el tema de la ley, de la gracia y la herencia. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Está clarito, sí o no? Yo les pregunto, ¿ustedes están bajo maldición o bajo bendición? ¿Por qué? Porque no dependen de las obras de la ley, sino ¿de qué? De la fe en Jesucristo. Porque Cristo Jesús sí guardó toda la ley y en Él nosotros también tenemos la esperanza de que hemos sido perdonados. Pero no por guardar la ley, sino porque Cristo Jesús pagó las demandas de la ley en la cruz. Completito. Completito. Cristo Jesús pagó
las demandas de la ley totalmente en la cruz. Cumplió. Versículo 10. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ninguno se justifica delante de Dios mediante la ley. 12. Y la ley no es de fe, por si acaso, la ley no es de fe. La ley es de obras. La ley es de obras, no es de fe. La fe es de gracia. El que hiciera estas cosas vivirá por ellas. 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ok. Este es el evangelio clarito. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Cristo Jesús nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley. Porque mediante la ley no podemos alcanzar la bendición. Entonces Cristo Jesús vino y nos redimió de la maldición de la ley. Es decir, condenados a la muerte. ¿Qué significa redimir? Comprar de la feria, es el término. La palabra redimir significa comprado en la feria. De la palabra griega, comprado en la feria. Pablo usa esta palabra pensando en lo que está sucediendo en Grecia en aquel entonces. Se vendían esclavos en la feria. Entonces Pablo está diciendo así, ve, que Jesucristo es el más grande comprador de esclavos. Jesucristo es el más grande comprador de esclavos, hermanos. Miles de hombres y mujeres a quienes por fe en Él ha pagado con su vida, con su sangre, y nos ha redimido para hacernos libres. No es gratis. Él ha pagado el alto precio con su vida para darnos libertad. ¿De dónde? De la maldición que teníamos mediante la ley. ¿En qué consistía esa maldición? Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el más grande comprador de esclavos, a quienes ha dado libertad. Yo soy uno de ellos, por fe en Él. Yo les veo ya como que no quieren comer este potaje ya. Ya están llenos, ¿sí o no? Pero voy a dar una introducción para continuar el próximo domingo. Voy a leerlo hasta el 18 y hago un comentario y terminamos, ¿les parece? Para que alcancen la libertad. De lo contrario, seguirán siendo esclavos. Leamos. 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Este es un exquisito potaje.
15 en adelante. Acá en algunas Biblias hay una separación del 15 en adelante. En el mío sigue nomás. Pero miren lo que cambia aquí el pensamiento de Pablo. Dice, hermanos, concluyendo, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Aunque sea de hombres, dice, nadie lo invalida ni lo agrega algo. ¿Están siguiendo? Un pacto, dice Pablo. Aunque sea entre hombres, nadie lo elimina ni tampoco lo cambia. Ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Quién es la simiente de Abraham? Cristo. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después de la promesa, no lo abroga para invalidar la promesa. Pablo está diciendo aquí a los hermanos de Galacia, qué necios son ustedes. La ley vino 430 años después de la promesa. ¿Cómo creen ustedes que esta ley va a invalidar la promesa que Dios hizo a Abraham mediante pacto? Y porque empieza en el 15 dice, un pacto, aunque sea entre hombres, no se invalida, ni se cambia. Pero este pacto que vemos aquí no es entre hombres, es un pacto que Dios hizo consigo mismo, ni con Abraham siquiera, consigo mismo se hizo el pacto. Dios jurando por sí mismo. 18. Porque si la herencia es por ley, no puede haber herencia por ley, pero es por obras. Cuando alguien ha trabajado para obtener una herencia, entonces no es de herencia. Pero si la herencia es por obras de la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ahora lean conmigo y terminamos ahí. Génesis capítulo 15 del 9 en adelante, del 8 en adelante, para que ustedes comprendan mejor acerca de este pacto a lo que Pablo está refiriéndose. Lean, hermanos. Si ustedes comen es de aquí como yo estoy comiendo, ni ganas de comer tendrán el almuerzo ni la cena, hermanos. Les prometo. Se van a ahorrar. Génesis 15 a partir del 8. Mejor desde el 6. Dice así. ¿Tienen ya Génesis 15? Del 6. Y creyó a Jehová. ¿Quién? Abraham. Y le fue contado por justicia. ¿Cómo se justifica Abraham? Por fe. No es por obras. 7. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos. Por si acaso le dice, yo soy Jehová, no soy tu vecino, le dice. Yo soy Jehová, el que te sacó de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, vamos a hacer un pacto. Voy a hacer un pacto contigo para jurar conmigo mismo, le dice. Tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Vamos a hacer un pacto. Ahora, hermanos, ¿cómo se hacían los pactos en el tiempo de Abraham entre los vecinos? Cuando querían hacer un pacto, ¿sabes que esta es mi tierra, tú no pasarás de aquí y yo tampoco pasaré de aquí? Era una costumbre en los tiempos de Abraham que entre vecinos hacían un pacto. ¿Y cómo hacían los pactos? Igualito lo que está haciendo acá. Agarraban un cordero, agarraban una cabra y lo partían por la mitad. De acá, miren, desde la cabeza hasta la punta. Mitad, y lo ponían uno de frente del otro. ¿Qué significaba eso? Ese pacto, ¿qué significaba? Si alguien no cumple el acuerdo que estamos haciendo aquí, así
lo haremos, lo partiremos por la mitad y lo dejaremos allí para que las aves lo consuman. No es que jajaja, no, ¿qué se va a hacer? No, esto se cumplía. Así que el Señor trata con Abraham un tema que él conoce. Y Abraham sabía. Abraham era ganadero, era rico. Trajo su becerra, trajo su cabra, trajo su cordero, trajo su tórtola, trajo su palomino. Parece un apellido, ¿no? Y lo presentó. Versículo 10. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra. Mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham se encargaba de ahuyentarlas. Desde la mañana hasta la tarde, ¿cuál era la chamba de Abraham? Espantarlos, ahuyentarlos, porque venían los buitres a querer comer la carne que estaba ahí. ¿Verdad? Y mientras eso hacía Abraham, Dios le mandó a dormir. ¿Sabe qué, Abraham? Va a dormir. Y le mandó a dormir. O sea, le metió un sueño, como algunos están ahorita. Dice ríe Adrián. ¿Por qué será, no? Y Abraham, de tanto ahuyentar a las aves rapiñas, se quedó dormido, hermano. Se quedó dormido. Versículo 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Usted imagina esa escena. Humo, fuego paseándose entre los animales que estaban abiertos, divididos. 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, los eteos. Bueno, todos terminan ellos, ¿verdad? Un montón de ellos ahí. ¿Quién pasó por en medio de los animales? Dios. ¿A través de qué? A través de un fuego. ¿Abraham pasó? No. ¿Dónde estaba Abraham? Durmiendo. ¿Qué hubiese pasado si Abraham estaba despierto? ¿Pasaba o no pasaba? Posiblemente, es una especulación. Pero ¿sabe qué indica esto? En el tiempo de Abraham, ambos pasaban por entre los animales, diciendo: cualquiera que no cumpla el pacto, así será hecho. Y mientras pasaban, los dos estaban diciendo: así se hará, de acuerdo. Pero aquí solamente Dios pasó. ¿Ante quién juró Dios? Ante Él mismo. ¿Quién tuvo parte en el pacto? Solamente Dios. ¿Abraham? No. Entonces este pacto es unilateral, porque solamente depende de Dios y es solamente de Dios. El hombre no hace ningún esfuerzo para alcanzar la salvación, la justificación. Dios pone todo. Desde el cielo mandó a Jesucristo. ¿Quieres tú ser justificado delante de Dios? Cree en Jesucristo. ¿Quieres tú guardar la ley? Guárdalo pues, pero no para ser justificado. No para ser justificado. No te trae ningún beneficio espiritual. Ninguno. Honra a Dios creyendo en Jesucristo como el único mediador y viva para la gloria de Dios.
comiendo, trabajando, sirviendo a tus hijos como padres, honrando a tus padres como hijos, sirviendo a Dios, predicando el Evangelio, cumpliendo con nuestras responsabilidades, viviendo cada día para la gloria de Dios, mientras estamos despiertos, mientras estamos dormidos, mientras comemos, mientras caminamos, mientras estudiamos, pensando siempre en la gloria de Dios. Pero la justificación es por fe en Jesucristo. Nada más. Que Dios los bendiga, hermanos. El domingo continuamos con este tema. Faltan 2 principios más. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Me alegra que ustedes también hayan podido comer este potaje exquisito del tema de la justificación. Continuamos el próximo domingo. Dios los bendiga, mis amigos, mis hermanos. Volvemos a encontrarnos el día domingo, si así el Señor lo permite. Un fuerte abrazo. Chao.